Buenos días, Orlando. Buenos días, profesor. Buenos días, Rafael. Buenos días, profesor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, Paola. Buenos días, maestro. ¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? Excelente. Todo bien, excelente. Buenos ¿Cómo días, se llama? hola. Ay, se me fue el nombre de la caricatura de Rafael. Shrek. El Sherk. Ah, el Shark. Shrek. Muy bien. Y el de Orlando es, ¿cómo se Burro. llama este caballo? ¿El burro? Es un burro. Me distingo. Está bien. Demasiado. Pues sí. Qué caray. Están buenos sus disfraces. Con el espíritu de Halloween todo el mes. Ándale, muy bien, pues por eso lo digo para los disfraces del Halloween. Ya están listos para ir a aventar los huevos y los dulces y todo. ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó? Sobre la idea pasó por usted y vamos. Órale. No es que de brujas así gritaban cuando éramos niños. Aventaban huevos con harina, globos con harina, huevos. Si no nos dabas dulces, hacíamos un mugrero. Ahí en Cuernavaca. No ve, aquí en mi rancho igual hace un mugrero. ¿Perdón? Aquí en mi rancho igual hace un mugrero. Pues sí. Hablando de mugrero, ¿qué onda, Cristian? Hablando de mugrero, ¿qué? Jugando, profesor, soy yo con él. Buenos días, Cristian. Ese milagro que está conectado. Buenos días. Anda muy calladito el Cristian ahora. Pues nunca habla ni participa, yo que usted sáquelo. Es que es tímido, profesor. ¿Todo Para mí que bien? nada más entra a clase y se duerme otra vez, profesor. Ni entra. Vamos a ver ahora lo que es de la ética. Vamos a ver lo que son el imperativo categórico. Al ser la buena voluntad, buena sin restricción, es ella lo único que puede llamarse así. Está sujeta al deber, su bondad se cumple cuando se sujeta a la ley, cuando se cumple con un principio universal, que es el imperativo categórico. Es imperativo por su carácter de obligatorio. Y es categórico por cuanto escapa a todo condicionamiento de cualquier otro principio. Es por lo tanto un regulador universal, como por ejemplo, sé bueno, la voluntad absolutamente buena, cuyo principio tiene que ser un imperativo categórico. Quedará pues indeterminada respecto de todos los objetos
y contendrá solo las formas del querer en general. Como autonomía. Esto es la aptitud de la máxima de toda buena voluntad para hacerse a sí misma ley universal. Es la única que se impone a sí misma. La voluntad de todo ser racional, sin que intervenga como fundamento ningún impulso o interés. El imperativo categórico es una ley para toda voluntad de un ser racional, y el imperativo categórico es una ley moral universal. Y se enuncia así: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. La condicionalidad y universalidad convierten al mismo tiempo al imperativo categórico en criterio de validación moral de los actos humanos. El resorte o motivo que lleva al individuo a actuar de acuerdo con tal máxima es obviamente racional y universal. El origen de la ley es un origen racional, un imperativo hipotético, a diferencia del categórico. Sitúa al individuo como un medio y no como un fin en sí mismo. Por ejemplo, debes actuar de acuerdo con la ley para cumplir con la justicia. El imperativo categórico no está sujeto a condición alguna, ni su propósito final se sitúa fuera de él. Mientras que si la acción es buena solo como medio para alguna otra cosa, entonces es el imperativo hipotético. Un ejemplo del imperativo hipotético sería: si queremos un Estado libre, este deberá construirse sobre los cimientos de la justicia. Pero si la acción es representada como buena en sí, esto es como necesaria en una voluntad, conforme en sí con la razón, como un principio de tal voluntad, entonces es el imperativo categórico. Y luego los postulados. Postulado viene del latín postulo, requiero. Es un principio indemostrable, teóricamente, capaz de fundamentar hechos
que de otra forma no pueden explicarse. La libertad es un postulado de la razón práctica y está implicada necesariamente en el imperativo categórico. Sin la libertad no hay moralidad. Otros postulados que la razón especulativa no puede demostrar son Dios y la inmortalidad del alma. La evidencia de ambos es inmediata al individuo, lo mismo que la libertad. La libertad de la voluntad es la necesaria presuposición de la independencia del mundo sensible y de la facultad de la determinación de su voluntad. Según la ley de un mundo inteligible. No hay moralidad sin el supuesto de la libertad. Kant establece en este punto el paso entre la ética, la religión y la fe. La felicidad se da con la práctica de la virtud. La felicidad es consecuencia de la vida virtuosa. Pero la perfecta síntesis entre ambas no se da dentro del presente orden sensible, por lo que es necesaria la existencia de oro, perdón, no es la existencia del oro, es la existencia del otro orden en el cual pueda lograrse tal unión. La adecuación compleja o completa entre la voluntad y la ley moral es la condición más elevada del bien supremo y la más completa adecuación entre ambos es la santidad. La santidad o perfección moral es exigida como prácticamente necesaria, no puede ser hallada más que en un progreso que va al infinito. Este progreso infinito es solo posible bajo el supuesto de una existencia y personalidad duradera en lo infinito del mismo ser racional, que se llama inmortalidad del alma. Así pues, el bien supremo es prácticamente solo posible bajo el supuesto de la inmortalidad del alma. Además de este segundo postulado de la razón práctica, Kant propone un tercero Dios, postulado en el que en definitiva la razón práctica se erige por encima de la razón teórica. Dios
sería el único ser capaz de conciliar en una perfecta unidad a la virtud y a la felicidad. Algo imposible de alcanzar en el mundo sensible, según Kant. Dios es al mismo tiempo una inteligencia y una voluntad. La autonomía, del griego autos, sí mismo, y nomos, ley. La autonomía indica el hecho mediante el cual el individuo se impone a sí mismo una ley sin depender de ninguna fuente externa. Para Kant, el deber se cumple obedeciendo a la ley que se origina en la razón humana, la cual es intrínseca a él. Al tener la ley un origen racional y la voluntad para ser buena, debe sujetarse a esa ley. Es posible entonces afirmar la autonomía de la voluntad. La autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza nacional. Para la moral heterónoma, la ley le viene de fuera, desconociendo la soberanía de la razón. Y la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los deberes conforme a ellas. Toda heteronomía de libre albedrío. En cambio, no solo no funda obligación alguna, sino más bien es contraria al principio de la misma y de la moralidad de la voluntad. Así pues, la ley moral no expresa nada más que la autonomía de la razón, pura práctica, es decir, la libertad, y esta es incluso la condición formal de todas las máximas bajo cuya condición solamente puede coincidir con la ley práctica suprema. El formalismo, la ética kantiana, es una ética formal, en tanto que su fundamento radica en el deber, en la buena voluntad. El formalismo tiende a resaltar la importancia de la forma por sobre el contenido o elemento material de aquello a lo cual se refiere. Un ejemplo del elemento material
es la intención del acto moral. El filósofo prusiano critica las doctrinas morales cimentadas en principios empíricos. Por lo contrario, para su teoría moral, Kant propone un fundamento racional y a priorística. Para la ética formal o a priorística, lo importante es la intención del acto moral, más que el acto moral mismo. Esta es una postura idealista, la cual se diferencia de la postura realista. En que el punto de partida de esta última es la experiencia. La ética kantiana intencional concibe al hombre como un ser eminentemente racional. Lo mejor del individuo estriba en esta condición. Así, mientras que lo empírico es determinado por causas naturales, al individuo como ser racional no lo determina nada. En un fin en sí mismo. La parte nacional del hombre, la parte racional del hombre en su modalidad de razón pura práctica es capaz de determinarse a sí misma con esa voluntad autónoma, libre, que acepta el imperativo categórico, importando solo la firma y forma, y no el contenido de la acción moral. En la ética formal se actúa por respeto al deber, mientras que en la ética material se obra en orden a principios empíricos, por lo que a esta última le es imposible arribar a algún principio necesario y absoluto de moralidad, como sucede en la ética formal, que persigue principalmente principios fundamentados en la verdad y con validez universal para todos los hombres. Renovando, como dice Julián Marías, la vieja exigencia de Sócrates y Platón, de Descartes y de Kant, la fundamentación de la filosofía como ciencia definitiva y estricta. El dolor de vivir, según Arturo Schopenhauer, que es un filósofo alemán nacido en Danzig
en 1788 y muerto en 1860. Su obra más importante es El mundo como voluntad y como representación. Su posición es la de un voluntarismo. Concibe al hombre como una manifestación de la voluntad absoluta. Anti-hegeliano, busca en el budismo el sentido que no encontró en el cristianismo. Como base para su muy particular enfoque de la voluntad, exaltándola hasta el punto de considerarla como la cosa en sí, como absoluto, que esta voluntad, que es la única cosa en sí, lo único verdaderamente real, lo único originario y metafísico, en un mundo en que todo lo demás no es más que fenómenos, es decir, mera representación. La voluntad, por ser absoluta, está por encima de la razón. Fundamentalmente diferente e independiente del todo. Independiente de la inteligencia, que es de origen secundario y posterior, pudiendo por tanto subsistir y manifestarse la voluntad sin la inteligencia, que es lo que sucede real y efectivamente en la naturaleza entera, desde el animal hacia abajo. La voluntad es lo primero, lo originario. El conocimiento es algo que se añade, siendo un nuevo instrumento al servicio de la manifestación de la voluntad. Es la voluntad lo que condiciona al conocimiento. El mundo es solo representación de la voluntad. La voluntad con mayúscula, la voluntad como absoluto, esta es la verdad de la cual para Schopenhauer, el mundo es mi representación. Esta verdad es aplicable a todo ser que vive y conoce, aunque solo al hombre le sea dado tener conciencia de ella. Llegar a conocerla es poseer el sentido filosófico. Cuando el hombre conoce esta verdad, estará para él claramente demostrado que no conoce ni un sol ni una tierra. Que el mundo que le rodea no existe más que como representación.
Esto es, en relación con otro ser. Aquel lo percibe, o sea, el mismo. El hombre es un sujeto frente a la representación. Su intelecto constituye el mundo exterior a partir de las formas del espacio-tiempo, generadoras a su vez de la multiplicidad. La intuición subyace a todo, incluso al mismo intelecto. La intuición es conocimiento inmediato e íntimo que permite al sujeto conocer lo que está más allá del fenómeno o representación. Le permite conocer a la voluntad, la cual es el fundamento de la realidad, de la cual la vida es también una manifestación. La voluntad constituye su fuerza vital, la fuerza para existir y obrar, produciendo en la vida un constante anhelo de seguir siendo, un querer vivir, afirmándose a sí misma a pesar del dolor que causa la vida. Porque el querer significa tender hacia lo que no se tiene. Significa insatisfacción, insuficiencia, vacío. Por eso la vida es dolor. La vida de cada individuo es siempre un espectáculo trágico. Cada biografía es una historia de dolor, pues por regla general, cada existencia es una serie continuada de desdichas. Pero siempre, pero siendo el hombre nada más que una manifestación de la voluntad, luchará por su existencia, a pesar de que sabe que al fin la perderá. La vida misma es un mar sembrado de escollos y arrecifes que el hombre tiene que sortear con el mayor cuidado y destreza. Si bien sabe que aunque logre evitarlos, cada paso que da le conduce al fatal e inevitable náufrago. El naufragio, la muerte. Ella es la postrera meta de la fatigosa jornada que le asusta más que los escollos que evita. Este largo proceso vital es insaciable. La vida se desliza entre el querer y el lograr.
La satisfacción entra al punto, o la satisfacción engendra al punto la saciedad. El fin era solo aparente. La posesión mata al estímulo. El deseo aparece bajo una nueva figura. La necesidad vuelve otra vez. Y cuando no sucede esto, la sociedad, o la soledad más bien, el vacío, el aburrimiento, nos atormentan y luchamos contra estos tan dolorosamente como contra la necesidad. La alegría no existe por sí misma. Es de naturaleza negativa. Es únicamente la satisfacción de un deseo. Y el placer es también pasajero. El hombre es comparable a un reloj a los que se le da cuerda y andan sin saber por qué. Y cada vez que un hombre es engendrado o nacido, el reloj tiene cuerda de nuevo para repetir al pie de la letra. La sonata ya tocada tantas veces, compás por compás, con insignificantes variaciones. Cada individuo, cada rostro humano, no es más que un breve ensueño de la eterna voluntad de vivir, del genio inmortal de la naturaleza. El pesimismo marca la vida porque la voluntad de vivir es solo en apariencia. Algo bueno, en el fondo, es un mal, como lo es también el mundo. El sumo bien es impensable, ya que de existir satisfaría completamente a la voluntad, dejándola sin capacidad de querer, cosa absurda. El querer debe darse aunque su origen sea la carencia de algo, lo cual engendre necesariamente dolor, que es apaciguado momentáneamente por la contemplación de lo bello. La voluntad de vivir es egoísta. Este egoísmo apresa al hombre en lo que cada uno quiere ser, no en lo que cada uno debe ser. Por lo tanto, habrá que superar la voluntad de vivir, superar el egoísmo, porque ese carece de valor moral. Esta superación no provendría del conocimiento abstracto, sino del inmediato e intuitivo que se